Bueno, ahora sí oficialmente les doy la bienvenida. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos el día de hoy en un nuevo seminario de Action Plan Woman. Hoy tenemos el gusto de escuchar a la doctora María José Iglesias. Antes de comenzar y darle la palabra a Majo, mi tocaya, les voy a contar un poquito de la carrera de Majo para que la conozcan. Si no, igual las invito a que visiten nuestra página web, donde esta semana, al igual que todas las semanas, pueden encontrar un pequeño blog con una pequeña entrevista que le hacemos a nuestra speaker de cada semana. Además, les recuerdo, si quieren colaborar con este proyecto, invitarnos un cafecito, ¿sí? Para ayudarnos a seguir creciendo y adquirir nuevas herramientas para esta red, son más que bienvenidos. Ahí seguro las chicas estarán compartiendo el link en el chat para quienes quieran y puedan colaborar. Desde ya, muchas gracias. Bueno, entonces, ahora sí, les presento a María José Iglesias. Majo es licenciada y doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ella hizo su doctorado en el laboratorio de la doctora Claudia Casalongué, en el Instituto de Investigaciones Biológicas, perteneciente al CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Durante su doctorado hizo estancias de investigación en el laboratorio del Dr. Mark Estelle en UCSD en San Diego, Estados Unidos, y en el laboratorio del Dr. Antonio Martínez Riz en el Hospital La Princesa de Madrid, España. Luego Majo realizó un postdoc con el Dr. Jorge Casal en la Fundación Instituto Levar en Buenos Aires, Argentina, y luego retornó a Mar del Plata, una vez más al laboratorio de la doctora Casalongué como investigadora asistente. Desde fines del 2019, Majo se unió como investigadora adjunta al laboratorio de la doctora Mateos en el Instituto de Fisiología y Biología Molecular y Neurociencias, IFIBINE, perteneciente al CONICET y la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, Majo, después de esta breve presentación, te cedo la palabra, te agradezco muchísimo por acompañarnos y estamos ansiosos de escucharte. Bueno, ¿se escucha? Perfecto. Bueno, gracias Tocaya por la presentación. Gracias a Art Plan Woman por esta posibilidad de contar un poco en qué anduve trabajando y en qué me gustaría empezar a trabajar. Y si quieren ya les comparto y me dicen si se ve. Dale. Ahí estamos. Ahí estamos, Majo, perfecto. Perfecto. Bueno, les voy a contar de este seminario que se llama Señales Redox en plantas, cuáles, cómo y por qué. Esta presentación, un tanto infantil, viene acompañada por mi niña, y no es por una cosa de mucha maternidad, sino para introducir dos conceptos. Por un lado, mi apoyo a todas las mujeres que por estadística y por las estructuras de nuestras sociedades son las que más se están haciendo cargo de las tareas de cuidado, tanto de niños como de adultos mayores. Así que mi solidaridad hacia ellas, y para presentarles a través de estas plaquitas con las que está jugando mi niña en pandemia, a mi modelo biológico, que es Arabidopsis thaliana, que muchos conocerán. Es una planta chiquita, que crece rápido, que es fácil de cultivar y que nos permite muchas herramientas moleculares. También les tengo que introducir muy rápidamente las especies redox y el estado redox. Así que voy a intentar utilizar tres cosas que supongo que, más allá de que hayan trabajado en bioquímica redox o no, las deben conocer. Les voy a introducir a las especies reactivas del oxígeno, que son propias del metabolismo celular, como por ejemplo el peróxido de hidrógeno, que lo que tienen las especies reactivas es que, ya sea que por ser radicales libres o por ser altamente oxidantes, pueden reaccionar con distintas macromoléculas de la célula y, por ejemplo, generar daño. Es por eso que acá les presento el agua oxigenada, que es el peróxido de hidrógeno, que al menos cuando yo era chiquita se usaba como desinfectante. Es decir, que se utilizaba para matar a los microorganismos que estarían infectando una herida, dando cuenta de su rol de daño. Por otro lado, les voy a presentar a los antioxidantes. En animales, el antioxidante principal es el glutatión. En plantas es tanto el glutatión como el ascórbico. El ascórbico es la vitamina C. Y además del ascórbico y el glutatión, estos antioxidantes que son moléculas
antioxidantes, existe una gran batería de enzimas antioxidantes. ¿Qué hacen este conjunto de antioxidantes que estuvieron muy de moda hace unos años en las dietas y para tener una mejor calidad de vida? Es mantener un balance con el daño que pueden generar las especies reactivas. Y después me voy a tomar una licencia poética y científica para presentar otro tipo de especies reactivas, que son las especies reactivas del nitrógeno, en donde la principal es el óxido nítrico, que no está dentro de las pastillitas de Viagra, pero que sí, el Viagra lo que hace es potenciar esta vía de acción, en donde el óxido nítrico genera en humanos una vasodilatación que, por ejemplo, puede dar cuenta de una mayor erección. En este caso, estas especies reactivas no están generando un daño, están actuando como moléculas señal. O sea, que las especies reactivas, ya sea del nitrógeno o del oxígeno, pueden actuar tanto generando daño como moléculas señales, en este rol dual. Y mantener un balance es lo que nos va a permitir determinar qué rol están cumpliendo en distintos procesos de crecimiento y desarrollo. Yo particularmente les voy a hablar de las plantas. En las plantas, como en los seres vivos, se vio una evolución de estos mecanismos. Cuando empieza a aumentar los niveles de oxígeno en la atmósfera, las células tuvieron que buscar formas de sobrevivir, escabecheando, secuestrando, eliminando este tipo de especies reactivas. Luego, pudieron incorporar a estas especies reactivas para comunicarse con otras células o para, por ejemplo, eliminar microorganismos o defenderse contra microorganismos a partir de la producción de estas especies tóxicas. Finalmente, hoy en día, se considera que en las células, animales y vegetales, hay múltiples vías de producción y de scavenging de especies reactivas de oxígeno que están involucradas tanto en la comunicación célula-célula, para defenderse contra microorganismos, como a muchas vías de señalización. Y esto que ocurrió en las células, por ejemplo, vegetales, también ocurrió en la ciencia. Porque, por ejemplo, en los 80 estábamos hablando, o veíamos publicaciones, que se referían a la activación del oxígeno y su toxicidad, cómo estas especies reactivas son tóxicas y cómo el cloroplasto se defendía de ellos, y cómo el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno y el estallido respiratorio eran consecuencias de cuando las células estaban infectadas por hongos. Estábamos hablando de los 80 de publicaciones que referían al rol de las especies reactivas como daño. Pero ya en el 2000, 2010, ya encontramos publicaciones en el área de plantas en donde hablan que estos chicos malos podían ser chicos buenos, y el rol de las especies reactivas de oxígeno y del nitrógeno en las respuestas de las plantas frente al estrés abiótico. También encontramos publicaciones en donde las especies reactivas del oxígeno controlan el desarrollo de las plantas, y por ejemplo, el óxido nítrico ya se relacionaba con el desarrollo de raíces adventicias. Ya en la última década explotó el rol del NO y las especies reactivas de oxígeno en múltiples eventos de crecimiento y desarrollo en plantas, como la apertura estomática, la forma de la hoja y el crecimiento del tubo polínico. Si me preguntan cuáles serían las señales redox principales que actúan en plantas, yo les contaría que es el peróxido de hidrógeno, el NO y el sulfuro de hidrógeno, una versión muy reduccionista. Del sulfuro de hidrógeno no les había hablado, son las otras especies reactivas, en este caso del sulfuro, y esta filmina es simplemente para que vean lo intrincada que es la red y cómo se relacionan todas las especies reactivas adentro de las células vegetales. Una de las formas en las que estas especies reactivas pueden ejercer su rol es a través de señalizar a partir de la modificación posttraduccional de tipo redox de las cisteínas de proteínas. Si nosotros acá tenemos una proteína con un residuo de cisteína, muchos debemos saber que puede formar puentes disulfuro con otra cisteína o estar en su estado reducido, pero con el agregado de peróxido de hidrógeno puede sufrir múltiples oxidaciones, que si llegas a sulfónico ya es una señal de degradación, que es una oxidación reversible que no puede volver para atrás. Cuando reacciona con el sulfuro de hidrógeno puede generar persulfidaciones, y cuando reaccionan las cisteínas con NO pueden dar lugar a nitrosidaciones. Estas reacciones son específicas, no es que cualquier cisteína puede reaccionar y sufrir estas modificaciones, es reversible, y en esta reversión actúan muchas enzimas,
la GCNO reductasa en el caso de la nitrosilación, y un conjunto de familias de múltiples enzimas, como las tiorredoxinas, las butaredoxinas y las peroxirredoxinas en el resto de las modificaciones. ¿Y qué hacen particularmente la nitrosilación? Y también se descubrió más recientemente la persulfidación. Pueden controlar la actividad enzimática, generalmente inhibiendo a las enzimas, pero hay casos en los que pueden activarlas. Pueden modificar la localización de las proteínas y también pueden afectar la interacción de dichas proteínas con otras proteínas interactoras o con el DNA. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Me interesa en eventos de crecimiento y desarrollo en plantas que pueden estar afectados por cambios ambientales, determinar qué pasa con el estado redox, si estos cambios del estado redox pueden impactar sobre proteínas targets, modificándolas, por ejemplo, a través de eventos de modificaciones posttraduccionales, cómo estos eventos generan una modulación de las vías de señalización y cómo esto nuevamente impacta en el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Es por esto que les voy a contar dos historias, una que ocurrió durante mi doctorado y otra que ocurrió durante mi postdoc, que involucran a las auxinas, a las C3 ligasas y a la regulación redox. Una de ellas está involucrada en el proceso regulado por auxinas, que es determinar la estructura radicular. También están involucradas las C3 ligasas. Para los que no están muy familiarizados con las C3 ligasas, son unas enzimas que se encargan de ubiquitinar proteínas. Entonces, les decía que la ubiquitinación de proteínas sirve para degradar proteínas dañadas, pero también si actúan sobre factores de transcripción o represores transcripcionales, puede rápidamente activar o inactivar una vía. Como es el caso particular de la vía de señalización por auxina, en donde las C3 ligasas, en este caso no es una sola proteína de la enzima, sino que es un complejo enzimático, que es el complejo SCF, en donde TIR1 es el receptor de auxinas. Cuando la auxina se une, interactúa con estas proteínas AUXI-A, que son represores transcripcionales, los ubiquitina y los degrada. Al degradarlo, estos factores de transcripción se ven liberados de la represión, pueden activar la expresión de genes de respuesta a auxina y activar la vía y todas las respuestas hormonales asociadas a las auxinas y sus eventos de crecimiento y desarrollo. Otra de las historias que les quería contar involucra otro proceso mediado por auxinas, como la elongación del hipocotilo, en donde está involucrado también la vía de señalización por auxinas y esta E3 ligasa, y también otra E3 ligasa, que también está formada por muchas proteínas, en donde la que determina qué proteína se va a ubiquitinar y degradar es COP1. Con respecto a la primera historia, esta nació mucho tiempo atrás en el laboratorio del Dr. Lamatina, en el IBE Mar del Plata, en donde veían que tres procesos mediados por auxinas, como el desarrollo de las raíces adventicias, de las raíces laterales y de los pelos radiculares, en especies bien distintas como pepino, tomate y Arabidopsis, eran inhibidas si quitábamos las fuentes de óxido nítrico y eran favorecidas si agregábamos óxido nítrico. Entonces, en el laboratorio de la doctora Casalongué, nos preguntamos si este efecto del NO era independiente o si podía estar directamente actuando sobre la vía de señalización. Muchos conocerán estas plantitas transgénicas, que son las DR5-gas, que lo que importa, si no las conocen, es que es una línea transgénica que nos permite ver la activación de la vía de señalización de auxinas. Cuando la vía de auxina se activa, se expresa en la proteína gas, que da una coloración azul. Entonces, estas son raíces de Arabidopsis. En una situación control tenemos apenas los tips teñidos. Cuando le agregamos la hormona auxinas, se activa la producción de esta proteína azul y vemos las raíces teñidas de azul. Esto nos indica que la vía de auxinas está encendida. Sin embargo, cuando tratamos con un secuestrante de NO, o sea, disminuimos las fuentes de NO intracelulares, vemos que esta activación de las auxinas disminuye. No tengo mucho tiempo para contarles todos los antecedentes previos, pero llegamos a la conclusión de que el NO directamente estaba afectando la interacción del receptor de auxinas con las auxiadas y que estaba actuando sobre este complejo. Entonces ya teníamos un culpable. En ese momento recién estaban surgiendo las primeras nitrosilaciones en plantas, que como les conté es la modificación posttraduccional mediada por NO sobre una cisteína. En ese momento había un consenso ácido-base
que determinaba que si una cisteína tenía a su derecha un aminoácido ácido, a la izquierda uno básico y generalmente uno aromático que acompañe, tenía más chances de ser nitrosilada. En ese momento analizamos estas proteínas y encontramos que TIR1 tenía un sitio consenso en la cisteína 140. Para que no se queden con esto, hoy en día hay muchísimas bases de datos de proteínas nitrosiladas a través de ensayos masivos proteómicos, donde se determinan todas las proteínas nitrosiladas en un extracto celular, y se pudo determinar que este sitio de consenso no es tan obvio, sino que hay muchísimas más posibilidades de que una cisteína se nitrosile, y que viene acompañado por un entorno hidrofóbico. Sí es cierto que se requiere un aminoácido ácido, pero puede estar dado por la estructura terciaria o cuaternaria, y gracias a los informáticos que pudieron determinar algoritmos de todas estas bases de datos, hoy en día existen plataformas que nos permiten, si nosotros tenemos una proteína de interés, determinar cuáles podrían ser los sitios nitrosilables. En este momento teníamos el sitio ácido base, y decidimos avanzar para determinar si TIR1 se nitrosilaba. ¿Cómo se analizan las proteínas nitrosiladas? Bueno, uno de los ensayos es el ensayo de Biotin Switch. Se los voy a resumir rápidamente. Esto se hace en oscuridad, sin reductores, en frío. Es bastante tediosa la técnica, pero básicamente lo que hacemos es, tenemos una proteína que está nitrosilada en una de sus cisteínas, y a través de un conjunto de pasos logramos reemplazar la cisteína nitrosilada por una biotina. Entonces, ya a través de un ensayo de Western blot con un anticuerpo antibiotina, podemos determinar si la proteína está o no, o sea, estuvo o no nitrosilada. Entonces, procedimos a expresar y purificar TIR1. TIR1 no se expresa correctamente en el sistema heterólogo de bacterias, de Escherichia coli, porque no es funcional, entonces la expresamos en insectos, en células de insecto. Se hizo el ensayo de Biotin Switch y se determinó que la proteína TIR1 frente a un dador de NEO se encontraba nitrosilada. Y mucho tiempo después, por espectrometría de masa, pudimos determinar que efectivamente la cisteína 140 es una de las cisteínas target de nitrosilación, y pudimos determinar su funcionalidad porque las plantas que sobreexpresan la proteína TIR1 wild type, cuando se las trata con auxinas, lo que hacen es reducir, inhibir la raíz principal, generar mucha cantidad de raíces laterales ante un exceso de auxinas. Acá tenemos unas plantas de Arabidopsis transgénicas que no están expresando la proteína TIR1 salvaje, sino que están expresando una proteína en donde la cisteína 140 está reemplazada por alanina, o sea, ese residuo no se puede nitrosilar. Y ahí vemos que cuando le agregamos auxinas a estas plantas transgénicas, no reprimen la raíz principal ni tiran tanta cantidad de raíces laterales como las plantas wild type. O sea que podemos concluir que la nitrosilación de la cisteína 140 estaría involucrada en el desarrollo de la arquitectura radicular. Esta mala suerte, si podemos decirlo así, de que TIR1 no se exprese correctamente en bacterias, que haya que expresarla en insectos, y que no le guste expresarse sola, sino que para que no se degrade había que expresarla o expresarla con esta proteína moduladora ASK1, nos permitió determinar que esta proteína ASK1 también sufría nitrosilación. Como estaban juntas en el extracto, se trataron juntas en el Biotin Switch y las dos fueron detectadas con antibiotina. ¿Quién es esta proteína ASK1? Esta proteína es una proteína moduladora que hace de puente entre, para este complejo en particular, entre la proteína TIR1 y la proteína Calin. Tiene solamente 3 cisteínas, lo cual para los que estudiamos cisteínas es una fortuna. Y se expresa perfectamente en bacterias y se nitrosila muy bien, al punto de que la nitrosilación de ASK1 ha sido parte de trabajos prácticos de Química Biológica 2 en Mar del Plata. Entonces, cuando expresamos y purificamos la proteína, la sometemos a Biotin Switch, en este caso la proteína wild type, se nitrosila. Acá tenemos las 3 cisteínas que existen en la proteína wild type. Generamos dobles mutantes, en donde mutamos 2 de cada una de esas 3 cisteínas. Entonces, en este caso, solamente, ahí se me mueve mucho el mouse, en este caso solamente está disponible para nitrosilarse la cisteína 118, acá solamente la cisteína 59 y acá la 37.
Cuando sometemos a cada una de estas proteínas mutantes purificadas a ensayos de Biotin Switch, podemos comprobar que solo cuando está la cisteína 37 se genera una fuerte nitrosilación, que la cisteína 118 también se nitrosila más débilmente o ante mayores niveles de NO, y que la cisteína 59 no se nitrosila. Pudimos corroborar por espectrometría de masa ambas nitrosilaciones, siendo la 37 mucho más fuerte, ya que pudimos hasta detectarla en espectrometría de masa sin necesidad de pasar por un Biotin Switch y detectar directamente el nitrosotiol, que eso es algo muy raro. ¿Pero qué estaba haciendo esta nitrosilación de ASO1? Yo les conté que las nitrosilaciones podían activar enzimas, podían afectar la localización o podían afectar la interacción entre dos proteínas. Teníamos un par de evidencias que decían que TIR1 no le gustaba expresarse sola, porque había que expresarla con ASO1, con ASK1, en insectos para que no se degrade. Y también en plantas sabíamos que TIR1, cuando inducíamos la expresión en plantas y dejábamos que se degrade, esta degradación la podíamos evitar agregando óxido nítrico o el inhibidor del proteasoma MG132. Entonces sabíamos que, y había en la bibliografía evidencias de que los receptores de estas C3 ligasas se protegían de la degradación por otras C3 ligasas a partir de estar fuertemente unidos a sus complejos. Entonces decidimos estudiar si el rol de la nitrosilación de SK1 podía estar involucrado en el ensamblado de este complejo. Con respecto a la cisteína 37, algo que nos resultó interesante es que a pesar de que la proteína ASK1 o SKP1, como es el nombre en todos los organismos vivos, porque ASK1 es de Arabidopsis, aunque SKP1 está involucrado en plantas y animales, y Calin también, y TIR1 está involucrado en todas las plantas, la cisteína 37 solamente está presente en angiospermas, en dicotiledóneas y en monocotiledóneas. O sea, que esta cisteína 37, que aparece en una radiación que ocurre de estos complejos en angiospermas, podría dar cuenta de una nueva capa de regulación. Una cosa que me parece súper interesante de las plantas es que el rol de la degradación por proteasomas es impresionante. Si pensamos, el 6% del proteoma de Arabidopsis corresponde a proteínas relacionadas con la degradación. Y estos complejos SCF también son mucho más abarcativos, dado que en animales y en hongos tenemos una sola proteína del tipo ASK1, y en plantas tenemos 21. En humanos tenemos solamente la posibilidad de generar 68 de estos complejos SCF, y en plantas tenemos la posibilidad de generar 700. Entonces, la regulación de estos complejos se vuelve más compleja. ¿Qué pudimos determinar? Por ensayos de interacción proteína-proteína, pudimos ver, ya sea por ensayos de GCT pull-down o por ensayos de doble levadura, que la cisteína 37 era importante para esta interacción. Acá podemos ver que la proteína SK1 interactúa con Calin, esto ya lo sabíamos porque son parte de un mismo complejo, pero esta interacción aumenta con el agregado de NO y disminuye si nosotros nitrosilamos con NO, pero después reducimos esa nitrosilación con DTT. En este ensayo de doble híbrido de levadura podemos ver la interacción de Calin con ASO1. Para los que no están familiarizados con ensayos de doble híbrido de levaduras, si las levaduras presentan una coloración azulada, significa que hay una interacción positiva, control esa parte. Entonces acá podemos ver cómo ASK1 interactúa con Calin, pero si mutamos la cisteína 37 y la reemplazamos por alanina, esa interacción disminuye fuertemente. Algo similar pudimos ver con respecto al rol de la nitrosilación de la cisteína 118. Veíamos que esta interacción entre TIR1 y ASK1 se reducía si mutábamos esa cisteína, tanto por este tipo de ensayos de interacción proteína-proteína, como por estos ensayos de doble híbrido de levadura, en donde la proteína mutada en la cisteína 118 disminuye su interacción con TIR1. Entonces pudimos comprobar que la nitrosilación, a través de múltiples eventos en estos complejos,
ensambla al mismo, activando la vía de señalización de auxinas y los procesos de crecimiento y desarrollo que se encuentran río abajo. Sin embargo, como ya les adelanté un poco, el único complejo SCF que existe no es el de auxinas, no es el que involucra TIR1. Este es el que involucra TIR1 en la vía de señalización de auxinas, pero la vía de señalización de jasmónico y de giberelinas también involucran complejos SCF propiamente en sus vías de señalización hormonales. Entonces estamos trabajando en una hipótesis en donde la nitrosilación de ASK1 podría estar actuando como un sensor de NO para la activación de múltiples vías hormonales. Esa era una de las historias que les quería contar. Ahora les voy a contar otra historia que involucra la elongación del hipocotilio. Y la involucra cuando las plantas están sombreadas. ¿Qué hace la sombra? La sombra es algo que deben haber visto todo el tiempo, que cuando una planta sombrea a otra, lo que hace es que ésta quiera acercarse a la fuente de luz. Entonces, una de las cosas que le sucede a las plantas, a las plantas de Arabidopsis, cuando pasan de la luz a la sombra, es que estiran el hipocotilo y levantan sus hojitas, que las dos cosas lo que hacen es acercarlas a la fuente de luz y escapar del sombreado de su planta vecina. En esta vía también se encuentra involucrada las auxinas, y si no ponemos luz, pero ponemos auxinas, podemos aumentar un poquito la elongación del hipocotilo, y esto también lo podemos exacerbar cuando las plantas están sombreadas. ¿Qué sabíamos de esta vía? Que cuando hay sombra, los cotiledones o las hojas sensan ese cambio en la calidad de luz a través de los fotorreceptores que inducen una síntesis de auxinas en el cotiledón y que esta auxina baja al hipocotilo y desencadena a través de la vía de señalización de auxinas distintos eventos que van a terminar generando la elongación del hipocotilo. Sin embargo, una de las cosas que también sabíamos cuando yo entré al laboratorio de Jorge Casal para hacer el postdoc es que cuando las plantas veían la sombra por primera vez, el primer día habían crecido 3 días en luz y las enfrentábamos a la sombra. Eso generaba un aumento en el crecimiento del hipocotilo. Si acá tenemos un crecimiento, si en ese día estuvieron en luz, su tasa de crecimiento es más o menos de 0,1 milímetros por hora. Sin embargo, si las pasamos a sombra, ese crecimiento se duplica. ¿Qué sabíamos? Que esto estaba correlacionado con esta bajada de auxinas que venía que venía de los cotiledones, y sabíamos que había una activación de la vía de señalización por auxinas. Sin embargo, cuando la sombra persiste, o sea, las plantas estuvieron en sombra el día anterior y otra vez se prende la luz y están en sombra de nuevo. La sombra en el laboratorio nosotros la simulamos con unos filtros verdes, que no solo bajan la radiación, sino que le generan una calidad de luz similar a tener una planta encima quitándoles la luz. ¿Qué veíamos si ya habían pasado por la sombra por segunda vez? Que no había ya un aumento de síntesis de auxinas. Las auxinas se indujeron el primer día y el segundo día ya no había una mayor acumulación de auxinas. Pero lo que sí había era un mayor encendido de la vía de señalización de auxinas, que lo que hacía era generar un aumento de crecimiento. Una sombra persistente, duradera, genera un aumento en la tasa de crecimiento del hipocotilo comparado con la sombra del día corriente. Y esto genera una reconexión de vías que los que estén interesados lo pueden leer en el paper de Fucciarello. Entonces, lo que nos resultó interesante fue determinar si las señales redox estaban involucradas, ya sea en los primeros momentos en donde una planta ve la sombra por primera vez, o en esta sombra persistente y en esta reconexión de vías que ocurre cuando las plantas ya están viendo la sombra por segundo día consecutivo, y que eso genera un mayor crecimiento del hipocotilo. Hasta ese momento, y por ahora tampoco, porque estos datos no están publicados, no hay demasiado de estado redox frente al sombreado. Lo que sí hay algunas evidencias es del estallido oxidativo que ven las plantas cuando pasan de oscuridad a luz por primera vez en la desetiolación. Pero en este caso,
Lo que nosotros queremos estudiar era qué pasaba con estas señales redox cuando las plantas ya habían visto la luz, ya habían acomodado sus sistemas de escabelleo de ROS y lo que ocurría era un sombreado. Una de las primeras cosas que hicimos para ver si nuestra hipótesis tenía sentido es analizar un conjunto de genes, que serían unos 175, que formarían todas estas familias que están involucradas en la regulación redox, ya sea porque formen parte de síntesis de NO, de especies reactivas de oxígeno, del sulfuro, de sulforredoxinas, teorredoxinas, todo el conjunto de genes que modulan el estado redox celular. Y analizamos qué les pasaban a esos 175 genes en análisis transcriptómicos de RNA-seq que estaban publicados y que medían todos los transcriptos que se activaban o reprimían en el cotiledón y en el hipocotilo a los 15, 45, 90 y 180 minutos. Y lo que podemos ver acá es que ya para las 3 horas de sombreado, esto está hecho en 15, o sea, en cotiledón y en hipocotilo frente al sombreado, que transcriptos se activan o se reprimen a estos tiempos frente al sombreado en cotiledones y hipocotilos. Podemos ver varias cosas. Por un lado, que la respuesta en el hipocotilo es mucho mayor que en el cotiledón, y que hay 60 genes que se movilizan sus transcriptos, ya sea porque se inducen o se reprimen, frente al sombreado luego de 3 horas. Que esto correlaciona con la llegada de las auxinas al hipocotilo. Entonces, podíamos estimar que algo estaba pasando porque al menos había una gran movilización frente a sombreado de genes relacionados con el estado redox. Entonces lo que hicimos fue ir a analizar estas moléculas señales que yo les comenté y pudimos determinar mediante el uso de una sonda fluorescente, que lo que hace es que se vea verde fluorescente en el hipocotilo, la presencia de óxido nítrico. Una sonda para detectar NO nos indicó que cuando las plantas crecen en luz y son pasadas el primer día sombra, a las 3-4 horas generan un aumento de óxido nítrico. Este aumento de óxido nítrico correlaciona con la llegada de las auxinas al hipocotilo y no ocurre en mutantes que no tienen la posibilidad de sintetizar auxinas. O sea que sabemos que ese NO proviene de la síntesis de auxinas. Y ese NO, al igual que lo que les había contado con las auxinas, ya no está el segundo día. Es una señal transiente que ocurre cuando las plantas ven la sombra por primera vez. Algo similar ocurre con el peróxido de hidrógeno. Vemos una acumulación a las 4 horas de sombreado el primer día, y el segundo día de sombra esa señal ya no está. Pero sí vemos señales persistentes, como el anión superóxido, que lo podemos visualizar a través de un precipitado violeta en los hipocotilos de estas plantas de Arabiopsis, que podemos ver que esta coloración aumenta en el primer día de sombra y se mantiene en la sombra persistente. Entonces tendríamos señales que son acompañadas por las auxinas en el primer día de exposición a la sombra y señales que continúan en el tiempo y podrían estar dando cuenta de este crecimiento extra del hipocotilo cuando la sombra persiste. Decidimos analizar el estado redox. Sí. Majo, perdón, te interrumpo un segundito. ¿Te puedo pedir que probemos si podés apagar la cámara? A ver si aliviamos un poco la demanda para tu red. Dale. Te venimos escuchando bien igual, pero a veces hay algunos cortecitos, así que probemos si apagas la cámara. Aguantame un segundo que no veo cómo apagar mi cámara desde la presentación. Ahí voy. ¿No? Si no te puedo sacar yo. Stop video, ya está. Ahí va, perfecto. Gracias, Majo. De nada. ¿Escucharme bien escuchado? Sí, ahí te estamos escuchando bien. Eso no hay ningún problema. Perfecto. Ok. Entonces, fuimos a testear el estado redox, de qué ocurría con el estado redox general en estos hipocotilos, y para eso usamos un sensor redox, que no me voy a profundizar mucho en explicarles cómo funciona. Simplemente es una proteína GFP modificada que nos permite, a través de microscopía de fluorescencia, ver el estado del hipocotilo. Créanme que
Si esta relación de fluorescencia aumenta, significa que estamos en un estado más oxidativo. Si esa relación de fluorescencia disminuye, estamos ante un estado más reductor. Y lo que podemos ver acá es que estos hipocotilos, ya sea frente al sombreado del día 1 y más fuertemente frente a una sombra persistente, se corren hacia un estado más oxidativo de la célula. Esto viene acompañado de una disminución en los niveles de glutatión, que yo les dije que es el antioxidante por excelencia de las células animales y vegetales, en el caso de las plantas junto con el ascórbico. Entonces tenemos un estado más oxidativo porque uno de los agentes antioxidantes disminuye. Esto lo corroboramos en Arabidopsis y también lo corroboramos en canola, en donde pudimos ver que esto ocurre tanto en cotiledón, pero más fuertemente ocurre en hipocotilo. Los hipocotilos reducen fuertemente los niveles de glutatión frente al sombreado. Entonces nos fuimos a fijar con ensayos farmacológicos y genéticos qué pasaba ya sea frente a tratamientos con glutatión o en mutantes, si analizábamos el crecimiento del hipocotilo. Y lo que podemos ver es que el crecimiento que ocurre cuando una planta está creciendo en luz no se ve afectado por el agregado de glutatión. Cuando las plantas están creciendo en su sombra del primer día, es muy sutil el efecto del glutatión sobre el crecimiento del hipocotilo, pero podemos ver que este crecimiento exacerbado, esta tasa de crecimiento mayor cuando la sombra es persistente, disminuye fuertemente con el agregado de glutatión. Es decir, que un ambiente reductor no estaría favoreciendo la elongación del hipocotilo. Esto también pudimos ver con estas mutantes CAD y PAD, que son mutantes en genes de síntesis de glutatión, o sea que lo que tienen estas mutantes es reducida su cantidad de glutatión, tienen un 40% del glutatión que tendrían las plantas wild type o col 0. Podemos ver que tener menos glutatión las favorece en el crecimiento del hipocotilo, ya que crecen más que las plantas wild type frente al sombreado. Sin embargo, una mutante en la vía de síntesis de NO, que tiene un 80% del NO que tendría una planta wild type, presenta un menor crecimiento del hipocotilo. Y algo similar podemos ver si tratamos a las plantas con CPTO, que es un quelante o secuestrante de NO. Si bajamos la cantidad de NO, el hipocotilo crece menos. Entonces, hasta ahora podemos saber que hay señales tempranas en donde el NO necesita subir junto con el peróxido y el anión superóxido. El glutatión debería bajar y se debería generar un ambiente oxidante que favorecería la elongación del hipocotilo. Sin embargo, queríamos encontrar culpables nuevamente y ver si este NO estaba actuando sobre alguna proteína target. Es por esto que tratamos plantas, las pusimos en luz o en sombra, y con estos extractos hicimos ensayos de nitrosilación y de biotin switch. Y lo que podemos ver es que en la sombra aumentan la cantidad y la intensidad de proteínas nitrosiladas. Una de las proteínas que podían estar siendo nitrosiladas era el receptor de auxinas TYR1, que es lo que les comenté anteriormente. Entonces, lo que hicimos fue probar cómo respondían al sombreado plantas wild type o salvajes, que elongan su hipocotilo cuando son enfrentadas a la sombra, plantas mutantes en el receptor de auxinas TYR1, pero complementadas con la versión salvaje de TYR1 o wild type, que vemos que recupera el fenotipo, y estas plantas elongan muy similar a las plantas wild type, y plantas mutantes en esta cisteína 140 que les nombré antes, que no pueden ser nitrosiladas en la cisteína 140 porque está reemplazada por alanina. Estas plantas presentan una menor elongación del hipocotilo en sombra, con lo cual la nitrosilación de TYR1, además en el desarrollo radicular, podría estar asociada también a la elongación del hipocotilo. Pero a través de ensayos, de distintos ensayos fisiológicos, quisimos determinar y buscar otros culpables. No tengo tiempo ahora para contarles
los ensayos genéticos, pero llegamos a la conclusión de que COP1 podía ser un buen candidato. ¿Y quién es COP1? COP1, como les adelanté, es una E3 ligasa. Si ustedes se fijan, una planta de columbia, o sea, wild type, cuando está expuesta a la sombra, elonga un montón. Sin embargo, COP1 es insensible a la sombra, no puede elongar su hipocotilo. COP1 también es una E3 ligasa, pero de un complejo distinto, como les dije, y media la ubiquitinación de ciertos factores de transcripción que lo que hacen es reprimir esa elongación en sombra. Entonces, en un modelito muy reducido, cuando las plantas se enfrentan a la sombra, se inactivan los fotorreceptores que estarían encargados de degradar a COP1, y esto permite que COP1 se estabilice, degrade como E3 ligasa a ciertos factores de transcripción que son necesarios para la síntesis de auxina y la elongación del hipocotilo. O sea, COP1 es requerida para esta elongación del hipocotilo frente al sombreado. Entonces, en este caso, yo antes les había contado de que habíamos hecho ensayos de Biotin Switch en proteínas purificadas. En este caso la complicamos un poquito más e hicimos ensayos de Biotin Switch in vivo o in planta. ¿Qué significa esto? Que lo que hacemos es tratar todo un extracto de plantas, en este caso son Arabidopsis, que sobreexpresan a la proteína COP1. Le voy a llamar in vivo e in vitro a que a este extracto de plantas lo tratamos exógenamente con NO y lo sometemos al ensayo de Biotin Switch. Y le voy a llamar in vivo a que directamente intentamos encontrar las nitrosilaciones sin hacer absolutamente nada, que las proteínas vengan como estaban adentro de la planta. Entonces, hacemos unos extractos con estas proteínas, las sometemos al Biotin Switch, en este caso como no es una proteína purificada, todas las proteínas del extracto de plantas que estaban nitrosiladas ahora van a estar biotiniladas, pero van a ser todas. Entonces, de alguna manera las tenemos que purificar para buscar a nuestra candidata. Purificamos utilizando unas columnitas que pegan selectivamente proteínas biotiniladas, las eluimos con DTT y buscamos particularmente si en estas proteínas biotiniladas estaba nuestra candidata, que en este caso es COP1, y la detectamos con un Western anti-MYC, porque está sobreexpresada como una proteína de fusión al epitope MYC. Entonces, lo que podemos ver en estos Biotin Switch es que acá tenemos el input, la cantidad de proteína de la que partimos, acá tenemos a COP1, pero acá la tenemos nitrosilada, la pudimos determinar en ensayos de Western antibiotin. Esto es, con el agregado de NO y con la presencia de ascórbico, que nos permite que esta proteína nitrosilada pase a estar biotinilada, y si no ponemos ascórbico, esta proteína sigue nitrosilada, no se biotinila y no la vemos. Esto es el ensayo agregándole NO exógenamente al extracto de plantas, y acá podemos ver con mucha más cantidad de proteínas y exponiendo estos geles al máximo, que podemos encontrar a COP1 nitrosilada directamente en el extracto de plantas. Pero un fetiche y algo que les encanta a la gente que trabaja con modificaciones posttraduccionales es saber qué cisteína es la que se nitrosila. Entonces, mediante estas plataformas que les dije que predicen sitios de nitrosilación, nos fijamos qué cisteínas de COP1 podrían ser nitrosilables. Nos figuraban la 88, la 140, la 308, la 510 y la 607. Mutamos todas a alanina y generamos plantas transgénicas que sobreexpresen la proteína COP1, pero que en vez de tener cada una de estas cisteínas tenga alanina. O sea que esas cisteínas no se pueden nitrosilar. En particular, comenzamos estudiando la 510, porque esta cisteína, al menos en homólogos de COP1, como COP9 y COP11, que no tienen nada que ver con las funciones de COP1, pero que la estructura de la proteína es similar, se encontraban nitrosiladas en bases de datos proteómicas de proteínas modificadas por NO. Y pudimos determinar, en este Western que les muestro, que la proteína wild type tiene estos niveles de nitrosilación y que cuando mutamos la cisteína 510, bajan este nivel de nitrosilación, aunque no es absolutamente nulo, lo cual podría estar indicando que haya
otra cisteína de COP1 que también podría estar siendo nitrosilada. Yo les había dicho que la nitrosilación podía controlar la actividad enzimática, la localización o la interacción proteína-proteína. En el caso de ASK1, habíamos visto que la nitrosilación afectaba la interacción con sus proteínas partner y el ensamblado del complejo. En este caso, les voy a comentar cómo la nitrosilación de COP1 afecta su localización. COP1, cuando está inactiva, cuando hay luz y los fotorreceptores están activos, se encuentra principalmente distribuida en el citosol. Sin embargo, cuando los fotorreceptores se inactivan frente al sombreado, COP1 entra rápidamente al núcleo y se acumula. Entonces, si nosotros medimos la fluorescencia de líneas transgénicas, en donde COP1 está unido a una proteína fluorescente verde, podemos ver que cuando está en luz tenemos poca fluorescencia en el núcleo, y cuando pasamos las plantas a sombra, esta fluorescencia en el núcleo aumenta. Es decir, que la proteína de fusión COP1 y FP se acumulan en el núcleo. Pudimos ver que si las plantas las tratamos con el secuestrante de NO, o sea, bajamos las fuentes intracelulares de NO, esta acumulación en el núcleo disminuye. Y contrariamente, si agregamos NO y un agente nitrosilante, la acumulación en el núcleo aumenta. Y esta acumulación puede ser revertida por el quelante de CPTO. Entonces sabíamos que al menos el NO sería una señal para que COP1 pueda acumularse y relocalizarse adentro del núcleo frente al sombreado. Desde el punto de vista fisiológico, pudimos ver que cuando nosotros sobreexpresamos COP1 wild type, las plantas elongan su hipocotilo, pero cuando sobreexpresamos las plantas de COP1 mutadas en esta cisteína 510, aparecen, esto es sobre un background wild type, ahora estamos intentando generar las líneas transgénicas sobre el background mutante, pero por dominancia negativa aparecen unas plantitas que se parecen un poco a la mutante COP1-4. Son peticitas, no elongan el hipocotilo y acumulan antiocianinas. Es decir, que la expresión adentro de la célula de una versión de COP1 que no puede nitrosilarse, estaría ejerciendo una dominancia negativa, estaría como molestando posiblemente a partir de unirse a otros interactores y no cumpliendo propiciamente su función. Entonces, si nosotros analizamos, esto es porcentaje de plantas que tienen un hipocotilo con una longitud menor a 0,3 o mayor a 0,3, vemos que después de estar 4 días en sombreado, las plantas col 0 mayoritariamente tienen hipocotilos largos. Las que sobreexpresan la versión de COP1 wild type también tienen mayoritariamente hipocotilos elongados y largos frente al sombreado. Sin embargo, la proporción de plantas que tienen hipocotilos cortitos aumenta cuando tenemos estas plantas mutantes en la cisteína 510. Esto nos podría estar determinando que la nitrosilación de la cisteína 510 en COP1 es importante para la respuesta de escape al sombreado, al menos a través de la elongación del hipocotilo. Esta es una red muy intrincada, no se las voy a explicar en profundidad, simplemente en amarillo se encuentra un resumen de lo que se sabía hasta ese momento, y en este trabajo, que esperemos publicar prontamente, lo que determinamos es que las auxinas estarían induciendo NO, que el NO podría estar nitrosilando a una nueva proteína target no determinada hasta el momento como COP1, y al ya previamente demostrado nitrosilado TIR1, que a su vez hay una reconfiguración del estado redox que involucra un aumento de especies reactivas de oxígeno y una disminución del antioxidante glutatión, y que estas señales serían necesarias para que las plantas puedan elongar su hipocotilo, escapar del sombreado y acercarse a la fuente de luz. Estas eran las dos historias que yo les quería contar, y finalmente tenía una única filmina en donde les quiero mostrar hacia dónde vamos a partir de mi unión al laboratorio de la doctora Mateos. Lo que estamos queriendo empezar a estudiar son nuevas proteínas
target de nitrosilación y en este caso también de persulfidación. Yo les había contado que existen bases de datos de proteínas nitrosiladas y persulfidadas. En el caso de la nitrosilación se cree que el 2% de las proteínas de Arabidopsis se nitrosilarían, y en el caso de la persulfidación puede alcanzar el 5%. Tenemos bases de datos con 2.000 proteínas persulfidadas y más de 1.000 proteínas nitrosiladas en Arabidopsis. Y lo que hicimos fue analizar dentro de esas proteínas qué grupos funcionales, qué familias de genes estaban enriquecidas. Ya sabíamos por algunas revisiones que las proteínas relacionadas con el RNA y con la regulación del RNA estaban enriquecidas en estas bases de datos. Sin embargo, nadie había estudiado particularmente una de las modulaciones del metabolismo del RNA, que es el splicing. El splicing es la forma en que los intrones son eliminados y se unen los exones para generar los transcriptos maduros. Sin embargo, existen splicings alternativos que lo que hacen es generar nuevas variantes, nuevos transcriptos posibles a partir de la estructura de un gen, ya sea excluyendo exones, generando usos alternativos del 3' o del 5' UTR, o reteniendo intrones, que pueden generar un truncamiento de esa proteína, o pueden generar también versiones alternativas con nuevos módulos. Lo que pudimos ver es que si analizábamos las 326 proteínas que estarían asociadas a la regulación y modulación del splicing, las mismas se encontraban fuertemente enriquecidas en las bases de datos de proteínas nitrosiladas y persulfidadas. Entonces, nos pareció que las modificaciones de tipo redox podrían ser una forma de regulación del splicing alternativo. Hasta ahora hay un único RNA-seq publicado de plantas tratadas con NO, y lo que hicimos fue analizar todas las variantes de splicing que se observaban en ese RNA-seq de plantas tratadas con NO. Y determinamos que había alrededor de 2.000 eventos de splicing alternativo que estarían inducidos por NO. Y casualmente, cerca del 50% de esos eventos de splicing alternativos mediados por NO concuerdan con eventos de splicing ya publicados para mutantes relacionadas con el splicing, como PRMT5, Gemin o LSM4, lo cual refuerza nuestra hipótesis, y de estas proteínas hemos detectado factores de splicing candidatos que estaríamos empezando a estudiarlos y que estarían asociados particularmente con una capa de regulación extra importante en la tolerancia de las plantas frente al estrés. Esto es más o menos hacia dónde vamos, y también estamos abiertos a colaboraciones con Julio. Finalmente, les quería agradecer a Claudia Casalongué, a Jorge Casal y a Juli Mateos, que son los 3 laboratorios en donde he trabajado y donde realmente me han dado muchas posibilidades de crecer, de volar y de volver y seguir colaborando. Quería agradecer nuevamente a Plan Woman por la posibilidad, a ustedes por la paciencia, por todos los problemas técnicos que me han generado la conexión, a todos los que formaron parte de los resultados que les fui contando, y a ciertas organizaciones, grupos y gente que también me ha ayudado a crecer como científica y como mujer. Muchas gracias. Y si tienen preguntas, no los veo, pero aquí estoy. No me ven, yo los debería ver si ahora los activo. Buenísimo, Majo, muchísimas gracias. Si querés, ahora podés probar de prender tu cámara, así que podemos ver en este ratito de preguntas, se hace más ameno. Creo que a pesar de las múltiples dificultades técnicas, por suerte sos muy, muy clara para explicar, así que a pesar de las desconexiones y todo, creo que te pudimos seguir, incluso quienes no sabemos mucho del tema. Ahora nos gustaría dar un espacio para hacerle algunas preguntas a Majo. Quienes quieran pueden directamente abrir su micrófono y preguntar, pueden levantar la mano, pueden escribir sus preguntas en el chat y yo se las leo a Majo. Pero bueno, vamos a dar este espacio un ratito después de tan linda charla para preguntas. Así que a ver si alguien quiere preguntarle algo a Majo, les damos el espacio ahora.
A ver, María Florencia Ercoli tiene una pregunta para vos, Majo. Florencia, ¿querés? Ahí va, Sí. dale. Hola Majo, gracias por la ¿qué tal? charla. Estuvo muy buena. Te quería preguntar esto de pura curiosidad. Cuando vos trabajás con la mutante de TIR, en la que cambiás la cisteína por la alanina, lo que yo veo es que haces los tratamientos con auxinas y no tenés las respuestas que esperarías. Ese cambio totalmente inhibe la actividad del receptor, y si eso es así, si especulás es porque esa nitrosilación está afectando las protein-protein interactions. De ese paper en particular les conté bastante poco, porque es el más viejo de todos en sí. Nosotros, con respecto a la nitrosilación de TIR1 en la cisteína 140, lo que hace es afectar su interacción con los represores transcripcionales. Y entonces no se pueden degradar correctamente, se acumulan y se inhiben las respuestas de auxinas. Sí sabemos que la nitrosilación de TIR1 no afecta el ensamblado con el complejo, ¿sí? O sea, tenemos chequeado que la interacción, por ejemplo, entre ASK1 y TIR1, estando la cisteína 140 o no estando, da igual. O sea, serían eventos, si querés, complementarios. O sea, sí sabemos que el NO es sumamente requerido para que se active, o sea, sería más que una capa regulatoria extra, porque si no esta no funciona. Pero al menos sabemos que actuaría sobre el receptor TIR1 y que actuaría sobre ASK1 en el complejo. Y aunque esto parece toda una retroalimentación positiva, digamos, como que las auxinas, otra cosa que no les conté es que las auxinas inducen NO, bueno, se los conté un poquito en la parte de sombreado. Las auxinas inducen NO, el NO nitrosilaría parte del complejo, eso activaría la vía, pero también hay un paper de Nati Correa, que es colaboradora también de estas publicaciones, en donde las auxinas también generan y activan denitrosilaciones. Entonces ahí podríamos tener un loop en donde también se podría estar apagando esto, porque si no es como que sería un sobreencendido. Sí, contestando un poco también a tu pregunta, esos experimentos son bastante claros con el tratamiento con auxinas, pero las mutantes per se, o sea, las mutantes no, las plantas transgénicas mutadas en estas cisteínas, tienen otros fenotipos, tienen fenotipos de hoja, tienen fenotipos en las varas florales, o sea, como que está molestando. No son plantas inviables, pero TIR1 no es una planta inviable, porque tiene todo el resto de los receptores de auxinas. Entonces, nada, sigue cumpliendo su función. Ok, muchas gracias. No, de nada. Buenísimo, gracias. Majo, después te invito a que mires el chat porque tenés una cascada de felicitaciones de gente que le gustó mucho tu charla. Gracias. ¿Alguien más tiene ganas de hacerle alguna pregunta a Majo sobre lo que nos estuvo presentando o perspectivas a futuro? Este es el momento. A ver, tenemos una pregunta de Daniela Sueldo, que está levantando la mano. Daniela, Hola. adelante. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Ok, no voy a prender la cámara porque es un caos esto. Majo, súper interesante, además cierra muy lindo todo lo que has estado haciendo, ¿no? Y lo que querés hacer ahora con Juli. Entonces te quería preguntar un poco relacionado con lo que contabas del Biotin Switch que hacían en los experimentos, ya sea in vitro o in vivo, que ustedes lo seguían con un western, con una proteína, creo que era COP1, no me acuerdo. Y si pensás, o sea, pensando en lo que quieren hacer ahora con Juli, que es abrir un poco e identificar cómo son estos cambios más a gran escala, ¿pueden hacer espectrometría de masa? Es decir, cuando ustedes bajan estas proteínas por avidina, ¿pueden acoplarlo a espectrometría de masa y hacer un análisis a ese nivel, no solamente de transcriptómica, sino también de proteómica? ¿O se ha hecho? No lo conozco. Sí, o sea, se hace. Al día de hoy lo que hay publicado son más proteómicas masivas, ya sea frente al tratamiento con NO o frente al tratamiento frente a mutantes que tienen exacerbado el NO. Bueno, para las persupiaciones, que yo hablé muy poco, pero la idea es meternos también con el sulfuro. También existen estas proteómicas masivas, que una de las estrategias, una es bajar con avidina, o sea, purificar las proteínas biotiniladas, después romperlas y mandarlas al espectrómetro de masa.
Y una alternativa que permitió determinar también otras proteínas targets es cortar los péptidos, generar la tripsinización, purificar los péptidos por columnas de avidina y purificar los péptidos biotinilados y hacerlo volar lipasa. Fueron dos estrategias que permitieron generar muchas de estas proteínas que serían targets. El tema particular es que las C3 ligasas son muy susceptibles a degradación, ya sea cuando trabajas con TIR1, cuando trabajas con COP1, dado que posiblemente hay como todo un círculo de que las C3 ligasas son a su vez víctimas de otras C3 ligasas que las degradan. Tenés que poner carradas de inhibidores de proteasas, etc. Y no suelen aparecer enriquecidas en bases de datos. O sea, muchas de las proteínas que se logra determinar la nitrosilación y asociar su rol biológico, capaz vinieron por otro lado, se generó la hipótesis y se chequeó, y no por base de datos. Otras sí, o sea, surgieron candidatos a partir de base de datos. Pero sí, con lo que en particular una idea es hacer, obviamente, transcriptómica masiva frente a NO y sulfuro para ver, para analizar particularmente los perfiles de splicing frente a estas modificaciones y también en mutantes, y acompañarlo también de proteómica para ver si cazamos más particularmente en algún sistema que nos interese proteínas de splicing nitrosiladas o personificadas. Ok, buenísimo, gracias. No, de nada. Bueno, Majo, tenemos una pregunta más. Ya sé que estamos medio pasados de tiempo, pero no vamos a dejar sin hacerla. Quiero acotar que acá Claudia Casalongué te dice, Majo, que sos una ligasa de ideas. Me dio mucha gracia el concepto. Giselle Martínez pregunta si investigaron algo de la vía no canónica de auxinas a través de ROP2 y la regulación posttraduccional por nitrosilación. No. No estudiamos nada al respecto. Pero bueno, sí, o sea, como decía antes, particularmente las C3 ligasas no suelen aparecer. Son super targets de nitrosilación. Está por salir prontamente un capítulo que escribimos con Claudia Casalongué y con Ceci Terrile con respecto a que el NO y las nitrosilaciones parecen fuertemente regular el sistema ubiquitina-proteasoma, pero para mí también en estos ensayos proteómicos, todo esto viene de más de datos de papers de biología molecular, en donde ven efectos del NO y van como más o menos como lo que hicimos nosotros, o sea, como que vas avanzando en tus hipótesis hasta que llegás a determinar cuál sería la proteína target, pero en proteómicas masivas me parece que están como bastante subcaracterizados por este tema de que son muy inestables. Así que en el caso de lo que vos preguntás, Gise, habría que arrancar con la proteína y estudiarla. Pero no hemos hecho nada. Buenísimo, bueno, muchas gracias, Majo, por tu respuesta. Si no tenemos más preguntas por ahora, Majo, te agradecemos muchísimo por haberte sumado como speaker en este ciclo de charlas 2021. Agradecemos mucho a todos y todas las participantes del día de hoy, y ya que estoy, no me voy a ir sin hacerle publicidad a nuestro seminario de la semana que viene, siendo que es el primer seminario del mes. Es un espacio que tenemos dedicado a investigaciones doctorales. En este caso tenemos una flamante doctora, que es la doctora Karen Bauk, del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal de Córdoba, Argentina, y que nos va a estar contando su trabajo durante su doctorado sobre las variaciones poblacionales y genéticas en especies de Gymnocalcium de la familia Cactaceae en gradientes altitudinales. Así que desde ya los y las esperamos la semana que viene para escuchar la charla de Karen, y una vez más les agradecemos que se hayan sumado el día de hoy. Majo, una vez más, muchísimas gracias. Y bueno, nos estamos viendo por aquí lunes que viene a la misma hora.